nació el amor. Jesús, el Salvador. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, ser humano concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la siempre Virgen María, por lo tanto Dios verdadero y hombre verdadero, era el Mesías, el esperado, el anunciado, aquel del que habían hablado los profetas, aquel que el pueblo de Israel había estado añorando y esperando durante muchos siglos. Había llegado la hora, por fin había llegado la hora. ¿Qué características tiene este mesianismo de Jesús? El Señor busca y elige un texto del profeta Isaías donde habla de él, de Jesús, y es un texto que habla efectivamente de un libertador, pero de un libertador que no es un libertador político. Voy a volver a leer algunos fragmentos de este texto maravilloso de Isaías. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a evangelizar. Me ha enviado a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Si hubiera sido un Mesías político, en aquel contexto en el que Israel era una provincia del Imperio Romano, había sido ocupada por los romanos, si hubiera sido un Mesías político, habría dicho: me ha enviado a poner en pie de guerra un ejército poderoso que derrote a nuestros enemigos. Si hubiera sido un Mesías que venía a quitar problemas de tipo físico, aparte de la vista que tiene otro significado, hubiera dicho: me ha enviado a poner en marcha una red de hospitales milagrosos donde toda enfermedad se cure. O si hubiera sido un Mesías que quiere solucionar el hambre del mundo, me ha enviado a poner en marcha y a poner en funcionamiento una red de comedores sociales donde nunca nadie más pase hambre. En cambio, habla de un mesianismo espiritual. Porque estos ciegos que van a recuperar la vista son aquellos que no saben distinguir el bien del mal y que, al no saber distinguirlo, hacen el mal sin ser conscientes o sin ser plenamente conscientes. Pero al hacer el mal se hacen daño y hacen daño. Y estos oprimidos que van a ser puestos en libertad no son los que están oprimidos en la cárcel y que los romanos o cualquier otro tirano de turno
va a dar la libertad. Son los oprimidos por el pecado. Y quizá alguno pueda pensar que era más importante sacar a alguien de la cárcel o dar la vista a un ciego, y el Señor hizo ambas cosas, que ayudar a una persona que distinga el bien del mal, o ayudar a una persona a que deje de estar oprimida, esclavizada por sus propias adicciones, por sus propios pecados. Recientemente me escribía una señora y me decía que me pedía que rezara por su esposo, que es alcohólico. Yo he trabajado 13 años con un jefe alcohólico en la época en que yo estuve trabajando en un periódico. Es terrible, es terrible, es durísimo. Y esa no es una esclavitud de estar en la cárcel, es una esclavitud que, al margen de cuál fue el inicio de ella, es una esclavitud que tú tienes con respecto a ti mismo. El Señor es el libertador, es el que nos libera de nuestras propias esclavitudes. Es aquel que consigue, con su gracia y con nuestra colaboración, que seamos capaces de vencer aquello que nos oprime, no solo la opresión externa, sino la opresión que nosotros mismos nos hemos dado como consecuencia de habernos sometido a los dictados del demonio, a los dictados del pecado. Pero hay otra cosa más en este texto. Dice Jesús: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y añade que todos expresaban su aprobación. Sin embargo, no fue de hecho así, porque lo que sucedió, aunque no lo cuenta, o al menos que este fragmento del Evangelio de San Lucas no viene, lo que sucedió es que le quisieron matar. Le quisieron matar. Sus vecinos, aquellos con los que se había criado, que quizá fueron en la infancia sus amigos de juegos, aquellos que le debían seguro tantos favores a él, a su Santísima Madre, a San José, le quisieron matar. ¿Por qué? Es una de las cosas más extrañas. ¿Por qué le quisieron matar? El propio Jesús lo dice: nadie es profeta en su tierra. ¿Por qué le quisieron matar? Porque si curaba a un ciego, si multiplicaba los panes, si hacía andar a un paralítico o devolvía la salud a un leproso, era aplaudido, querido, seguido. Pero cuando decía que tenías que superar tus adicciones, que eso que hacías estaba mal hecho, que no podías, por ejemplo, divorciarte de tu mujer y casarte con otra, como nos enseñó más adelante durante su vida pública, entonces ya era distinto. Sus vecinos querían milagros, no sermones. Sus vecinos querían regalos, no consejos para superar sus problemas interiores. Querían la libertad política, no la libertad espiritual. Jesús se convirtió en un personaje incómodo para la inmensa mayoría, porque era incómodo lo que decía. Y como era incómodo, pues aquellos de Nazaret lo intentaron, no había llegado su hora y el Señor, dice el Evangelio, se abrió paso entre ellos y se alejó. Y otros más tarde lo intentaron repetidamente hasta que por fin lo crucificaron. En España tenemos una frase que dice que cuando la noticia no te gusta, hay que matar al mensajero. Jesucristo es el libertador, pero el que nos libra de nuestros pecados, los perdona y dando luz a nuestros ojos,
nos enseña a distinguir el bien del mal. ¿Estás con Jesús dejándote iluminar, aunque sea difícil y doloroso, lo que Él te dice que tienes que cambiar? ¿O prefieres decir que no quieres saber nada de Él, que tienes crisis de fe, o que vaya usted a saber si existió, o que vaya usted a saber si dijo lo que dicen que dijo? Todo porque en realidad no quieres de ninguna manera cambiar aquello que el Señor te está diciendo que tienes que cambiar. La mayoría de las crisis de fe tienen esta causa. Y la mayor parte de los que se alejan de la Iglesia, aunque pongan como excusa los pecados de los curas y todo lo demás, la mayor parte de los que se alejan por este motivo. La muerte de Cristo no es una muerte física porque ya murió y resucitó. La muerte de Cristo es decir, no quiero saber nada de ti. O no eres Dios, o si lo eres, a mí no me interesa. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque lo que enseña el Señor es algo que desnuda tu alma, que te hace ver tus propias miserias y prefieres seguir engañándote a ti mismo antes que emprender el difícil camino de la santidad. Jesús es nuestro libertador. No nos cerremos a su enseñanza. Pidámosle que nos ayude a recobrar la vista si la hemos perdido o a tenerla cada vez la mirada más limpia para poder saber cuál es la voluntad de Dios. Que así sea.